iPad. Entonces, pues vamos a empezar a... Perdón. Salud. Gracias. Vamos a empezar a abordar este tema, ¿ok? Voy a compartir pantalla, ¿ok? Y pues vamos a empezar a ver un poquito cómo está esto. Repasando un poquito, por ahí en las sesiones anteriores, decíamos que era reconocimiento de patrones. No sé si alguno de ustedes pudiera decirme qué es reconocimiento de patrones. Es la clasificación de objetos en clases o como categorías. En categorías, ¿verdad? Miren. No olvidemos, repasando un poquito, habíamos dicho, ok, reconocimiento de patrones. Si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces básicamente yo tengo un objeto, ok, lo voy a pasar por un clasificador, bueno, por un algoritmo, ok. Y este algoritmo, pues, lo que va a hacer es definirme, ok, a cuál clase va a pertenecer mi objeto, ok. Entonces aquí yo voy a definir primeramente un vector o un conjunto, perdón, un conjunto que va a ser W, ok. Entonces aquí W es el conjunto de categorías o clases, ok. El algoritmo pues se va a encargar de seleccionar alguna de ellas. O sea, el algoritmo va a decir, ok, el objeto pertenece, por ejemplo, a la clase 2, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hace el algoritmo es decir, ok, esto pues lo cierra porque pertenece a la clase 2. Eso es básicamente reconocimiento de patrones. ¿Cuál es la metodología a seguir en este reconocimiento de patrones? Bueno, ya lo habíamos comentado en la sesión anterior. Yo tengo mi objeto. ¿Y qué vamos a hacer con este objeto? ¿Qué hacemos con este objeto o con esta información? Se tiene que leer o identificar con sensores y circuitos, ¿no? Algo así hemos dicho. ¿Cómo? Que se tiene que leer con sensores o circuitos. Ok. Espérame. Así es. ¿Y para qué vamos a leerlo con sensores y circuitos? Para que lo pueda, pues para que se pueda meter a la computadora, leer e interpretar. Así es, para que se pueda interpretar en la computadora como datos crudos, ¿verdad? Entonces, el primer paso es esto. Yo lo voy a pasar por una serie de circuitos, sensores, y lo que obtengo es una señal. S, aquí yo le estoy poniendo S. Recuerden, aquí estamos exclusivamente en el universo del reconocimiento de patrones con procesamiento digital de señales. No estamos viendo la teoría general, donde ahí se aborda que puede ser, el objeto puede ser cualquier entrada, una abstracción, un modelo o lo que sea. Aquí estamos hablando únicamente de señales. Entonces aquí yo voy a tener que mi objeto se convierte en mi señal, que aquí va a ser los datos crudos.
¿Ok? Son los datos que vienen directamente de los sensores. ¿Ok? De acuerdo. Bien. Entonces, de aquí, pues va a pasar ahora sí por mi algoritmo, ¿verdad? El algoritmo lo voy a poner en otro color. El algoritmo primero genera una transformación para que mis datos crudos se conviertan en ¿quién? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerdan? Un patrón con características definidas. Se va a convertir en mi patrón de características, ¿ok? Aquí X es un conjunto de elementos que se va a referir al vector de características que contiene el patrón de información con el cual voy a clasificar. ¿Ok? Aquí subrayo patrón. ¿De acuerdo? Bien. Habíamos dicho que esta transformación se compone de 2 etapas. ¿Cuáles eran esas etapas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran esas etapas? Sí. Reprocesamiento y selección de características. Así es, era el preprocesamiento. Y el otro es la selección de características. ¿Ok? Esas son las 2 etapas. Y la idea es que yo voy a obtener, lo que quiero es obtener un patrón de información mucho más, un vector mucho más pequeño que la entrada. O sea, aquí mi entrada es de un tamaño determinado. Vamos a llamarle está definida o es de tamaño, vamos a llamarle Q, ¿ok? Mientras que X pues está definida en tamaño P. Y entonces en este caso Q generalmente va a ser mucho más grande que P. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces de aquí vamos a entrar ahora a lo que es el clasificador. El clasificador es el que me va a dictar con base en la información del vector de características a dónde mapeo mi mi vector de características en las categorías que voy a tener. ¿Ok? Básicamente, ese es el modelo con el cual vamos a estar trabajando a lo largo de este semestre y lo más seguro es que trabajen en este modelo de esta manera con sus tesis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Ok. Bien. De estas ideas, ¿ok? De estas ideas, sí quisiera comentar así en detalle. Un concepto que vamos a estar
manejando de manera práctica es lo que se le conoce como espacio de características. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué se imagina qué es esto? Como les acabo de comentar, yo voy a tener un vector de características, ¿ok? Este vector de características yo lo voy a poder representar en un espacio vectorial, que es un espacio cartesiano, en el cual cada patrón se va a estar mapeando. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un vector de característica definido en 2 dimensiones. En este caso tendría solamente 2 elementos, ¿ok? Entonces, en este caso, yo voy a poder representar mis características en un espacio de 2 dimensiones, como lo estoy viendo aquí, ¿ok? Y por ende, cada objeto o cada señal cruda que la convierto en características, la voy a poder mapear en este espacio de características. Si se fijan, o sea, por ejemplo, todo el set de entrenamiento para algún tipo de algoritmo, puedo convertirlo en sus características y pues esas características pues van a quedar mapeadas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Un ejemplo, pues también podría estar en 3 dimensiones, este espacio de características. En 3 dimensiones, bueno, aquí tendríamos tendríamos un espacio de 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, sobre este espacio se van a proyectar todos los vectores de patrones que yo tengo definido en mi objeto, que se definen a través de todos los objetos que yo utilizo pues, para ir entrenando. ¿Se entiende este concepto de espacio de características? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo sería para ustedes? Ahora, bueno, aquí pues tenemos el ejemplo en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. ¿Cómo podríamos representar un ejemplo en 4 dimensiones? Pues de manera gráfica se tendría que dar un valor a alguna de las 4 variables y representarlo en 3 dimensiones. Bueno, eso se me ocurre. Ok, pudiéramos hacer una representación con 4 ejes ortogonales. ¿Alguien se lo pudiera imaginar? Pues, ¿dónde iría el cuarto? No. Tiene que haber 90 grados entre todos ellos. Resulta que si alguno de ustedes logra imaginarse 4 ejes ortogonalmente distribuidos, pues yo le tendría que hablar a los hombres de negro, porque como seres humanos no podemos. O sea, una dimensión mayor o igual a 4 dimensiones, el espacio de características
se vuelve abstracto. Es decir, lo podemos representar matemáticamente, pero no lo podemos ver gráficamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ese es uno de los retos en reconocimiento de patrones. Es muy fácil modelar algoritmos donde tengamos 2 o 3 características, pero ya cuando tenemos 4 características en adelante, esto se empieza a volver abstracto, ya no es tan visual. ¿De acuerdo? Bien. Y el otro concepto que hay que repasar, pues, son los clasificadores. ¿Ok? Los clasificadores los podemos, valga su redundancia, clasificar o categorizar con base en sus, ¿cómo se llama? Su forma de aprendizaje. ¿Ok? Primero que nada, ¿qué es un clasificador? De acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior. ¿Qué es un clasificador? Un algoritmo que categoriza la información en sus distintas clases. ¿Cuál información? El patrón. Okay. Bueno, el clasificador categoriza, bueno, con base en un modelo de aprendizaje, este es capaz de categorizar los patrones que tienen presente. Entonces, es un modelo, bueno, no necesariamente un modelo, puede ser también un método. Que categoriza la información, que categoriza patrones con base en un aprendizaje. ¿Ok? Y cuando hablamos de aprendizaje, bueno, hay varias formas de aprendizaje. ¿Cuáles son? 3 de ellas. Supervisado, no supervisado y el de reinforcement. Ok, supervisado. No supervisado. Y el otro es el reinforzado. ¿De acuerdo? Repasando un poco. ¿Cuál es el aprendizaje de tipo supervisado? ¿Qué hace esa forma de aprendizaje? ¿Cómo, en qué consiste? En el conjunto de los datos del entrenamiento, bueno, de ese conjunto de datos se conoce tanto la entrada como la salida. Ok, bien. Primero que nada tenemos que definir 2 conjuntos de datos, ¿verdad? Tenemos que definir
el conjunto de datos de entrenamiento, que son varios vectores de características que sirven para entrenar, ¿verdad? Ok, a este le vamos a determinar como conjunto de entrenamiento. Y también va a existir el conjunto de prueba. Entonces, en el caso del supervisado, lo que yo tengo es que en el entrenamiento, cuando yo tengo mi conjunto de datos de entrenamiento, entra mi vector a lo que viene siendo el clasificador. ¿Ok? Y aparte del vector, debo conocer también quién. La salida. Entonces, en el conjunto de entrenamiento debo conocer el vector y su salida. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a obtener mi salida calculada por el clasificador. Y a partir de esto voy a obtener un error. Este error va a alimentar a un algoritmo de ajuste. ¿Ok? Va a alimentar este algoritmo de ajuste de parámetros para que este ajuste los parámetros del clasificador. ¿Ok? Entonces, aquí necesitamos conocer las entradas y la salida de cada entrada. La mayoría de los clasificadores supervisados tienen la característica de ser iterativo. Es decir, voy alimentando este dato a dato. Meto un dato, obtengo mi salida calculada, la compara con la salida real, saco el error para ese dato y mi ajuste de parámetros hace lo suyo. Entro al meto el siguiente dato, obtengo mi salida calculada, calculo el error con la salida que debería de obtener y con eso ajusto parámetros y así me la voy llevando. Si yo viera en mi entrenamiento, ¿ok? ¿Cómo es que se va comportando mi error? ¿Ok? En un principio, pues va a pasar lo siguiente. En un principio, pues el algoritmo va a empezar con un error con una cierta magnitud y va a ir oscilando, pero el error debe de ir bajando. ¿Ok? Hasta que llegue un punto en donde ya el error haya bajado lo suficiente como para decir, el algoritmo ya aprendió. O sea, por ejemplo, aquí, se fijan, en este punto,
es donde ya el algoritmo llega o alcanza ese umbral. Entonces, en ese punto, el clasificador ya aprende. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto sería en la parte del entrenamiento. ¿Cómo sería, chavos, la parte de la prueba? Ok. Ya cuando yo tengo mi conjunto, pues en este caso, de prueba, el conjunto de prueba va a tener mi dato y va a tener también, pues, una salida real, pero en este caso ya es para probar. En este caso, entra el dato también de forma iterativa al clasificador para obtener mi salida calculada, compararla contra la deseada, pero aquí en este caso es para dar una evaluación. Esa evaluación ya no retroalimenta el clasificador, sino simplemente es para ver si mi clasificador funciona adecuadamente. ¿Ok? ¿Cómo es el no supervisado? En el no supervisado, mi conjunto de entrenamiento va a consistir únicamente de mis entradas. No tengo salidas. Entonces lo que yo hago es meter, fíjense bien, mi conjunto de entrenamiento al clasificador. ¿Ok? Lo meto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener justamente las clases, cómo están definidas. Es decir, un ejemplo es que si yo voy a tener, por ejemplo, mis datos, todo mi conjunto de datos, lo meto. Y yo, aparte de esta información, le voy a meter algún parámetro. Casi siempre ese parámetro se le suele llamar K, que es la cantidad de clases. Entonces, entra K, aquí le voy a poner K igual a 3. Entonces, entran ambos al clasificador. El clasificador, por sí solo, hace inferencias estadísticas y lo que va a hacer es encontrar la estructura oculta dentro del set de datos, una estructura que solamente el clasificador puede ver y definir, pues ahora sí que las clases. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí pues se habla de todo el conjunto. Los clasificadores no supervisados también son iterativos, pero ellos toman todo el conjunto en cada iteración y va probando si las clases como las encontró son correctas o no. Y ya para la prueba va a ser lo mismo que en el caso de los supervisados.
Ya para lo que viene siendo mi prueba, mi conjunto de prueba que va a estar compuesto por entradas y salidas conocidas para meter de manera iterativa el dato a mi clasificador. ¿Ok? Voy a obtener una salida calculada, la comparo contra la real y esto lo hago para obtener mi evaluación. ¿Ok? Esto pues es para probarlo. Y la otra forma de aprendizaje, ¿cuál me dijeron que era? Reinforzada. Reinforzada. ¿En qué consiste el aprendizaje reinforzado, chavos? Se basa a dar puntos o castigar o quitar puntos en base al ambiente de nuestro entorno. Ok, así es. En este claro caso, ¿cómo se le llama al clasificador en el aprendizaje reinforzado? Al clasificador lo vamos a llamar agente. ¿Ok? Entonces, el agente ¿qué le va a suceder? Va a estar inmerso ¿en dónde? En un entorno. Y este va a ser una acción, ¿ok? Y voy a obtener algo que va a ser un módulo, por ponerle M, el cual se va a encargar de penalizar o remunerar. Y este pues le va a dar una retroalimentación a la gente. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya nuestro conjunto de entrenamiento pues es información de soporte para elaborar la acción, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y ya cuando se entrena, igual, ya cuando el algoritmo quede listo, va a ser lo mismo. El conjunto de prueba es un conjunto de datos con sus salidas que se van a alimentar de manera iterativa a lo que ahora le llamamos agente. Vamos a obtener una salida para hacer nuestra evaluación de que también aprendíamos. ¿Ok? Este es básicamente el modelo reinforzado. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas?
No. No, bien. Vamos ahora me voy a ir ahora a la laptop para continuar con la presentación. Esto es nada más para repasar los antecedentes de cómo son, de qué reconocimiento de patrones y qué tipo de cosas vamos a estar viendo. Entonces, a lo largo del curso vamos a hablar de el módulo de transformación, donde hacemos preprocesamiento, extracción de características y ver estos tipos de clasificadores. ¿De acuerdo? Bien, entonces voy a ir a la laptop y vamos a continuar con la presentación. ¿Sale? Entonces voy a salirme y voy a volver a entrar. No sé si se acuerde, les recuerdo que mi laptop pues a veces tarda un poquito en entrar, entonces para que no se me van a desesperar, ¿ok? Si en caso de que llegue yo a tardar. ¿Sale? ¿Sale? Que si no vuelven 3 minutos fuga, dijo. Ya vine. Bien. Recordando un poco. ¿Ya ven mi escritorio? Sí. Bien, Sí. comentábamos también las diferencias entre Deep Learning y Machine Learning en la sesión anterior. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia básica entre lo que es Deep Learning y Machine Learning? ¿No lo recuerdan? En el Machine Learning uno tenía que ajustar unos parámetros, ¿no? Y en el Deep Learning esos parámetros ya se tomaban solos. No, ya me hice bolas. Pues muy sencillo. La transformación que consiste en el preprocesamiento y la selección de características se le suele llamar extracción de características. En el caso del Machine Learning, tú como desarrollador haces esta etapa, tú la desarrollas, tú como programador, como experto, y luego ya tú dices en cómo va a estar hecho el vector de características, el patrón, y ese vector de características o patrón alimenta al clasificador. Y ya él pues te separa en categorías, en este caso carro o no carro. En el Deep Learning, más bien, es un solo modelo o un solo algoritmo es el que se encarga de hacer la extracción de características y la clasificación. Entonces, él toma la información de los datos, no necesariamente crudos, pueden ser filtrados o ya quitándole un poquito el ruido o algunas cosas, pero en teoría pues serían datos que corresponden al mismo tamaño de la señal y toda la parte de seleccionar las características y generar el patrón ya lo hace un solo algoritmo, un solo modelo, que va a estar estructurado en muchas capas. Entonces, Machine Learning
¿cómo se llama? El desarrollador se encarga de extraer las propiedades de la información y luego ya la alimentas al clasificador. Y en Deep Learning, ¿cómo se llama? El propio modelo clasificador es el que se encarga de hacer todo eso. Entonces, bueno, en la sesión anterior ya hablábamos un poquito acerca de lo que es Deep Learning y las redes neuronales convolucionales, ¿ok? ¿Se acuerdan? Y habíamos concluido con que el reconocimiento de patrones pues es la ciencia de los clasificadores realmente. Sí vimos esta tablita, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, bien. Métricas y evaluación. ¿A qué nos referimos con esto? Bien. ¿Se les trabó el profe o nomás a mí? Ah, no, entonces sí. Sí, a mí también se me tapó. Sí, a mí también. Yo estoy bien trabado. Cierra el Xvideos, Raúl. No me carga nada. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué pasó, bro? No sé, de repente me dio la impresión de que no estaba compartiendo mi escritorio y cuando les estaba preguntando si estaba compartiendo pantalla, vi que me había salido de la sesión. Sí, dijo eso de métrica y evaluación y luego ya no se trabó acá. ¿A poco? Tanto tiempo. Sí. Ay, no, qué flojera volver a repetirlo. Bueno. Bueno, vamos a empezar el tema de métricas y evaluación, ¿ok? Miren, resulta que para que nosotros podamos desarrollar algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, necesitamos muchas muestras, muchos datos, muchos objetos que convertamos en señales crudas, ¿verdad? Y este conjunto de señales los vamos a separar en nuestro set de entrenamiento y nuestro set de prueba, ¿estamos de acuerdo? El set de entrenamiento es para que el algoritmo aprenda. El set de prueba es para evaluar si nuestro algoritmo aprendió correctamente. Vamos a hablar de lo que sucede con el set de prueba. ¿Ok? El set de prueba, como lo acabamos de ver, no importa el algoritmo o el método de aprendizaje, siempre es el mismo esquema, ¿verdad? Va a entrar el dato obtiene una salida calculada, la comparamos contra esa salida, la salida deseada, y ahora vamos a hacer una evaluación. Esa evaluación ya no retroalimenta al clasificador, sino es una evaluación, es un examen, ¿verdad? Es como nosotros, ¿verdad? Cuando, nos ponemos a estudiar, pues necesitamos que nos evalúen, a ver si realmente aprendimos. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo modelo, el mismo esquema. Entonces, el set de pruebas va a necesitar de otra vez lo que es la salida deseada. Y a esa salida deseada le vamos a llamar ground truth. ¿Ok? Nada más que el ground truth tiene una característica
que lo hace ser un poquito diferente del esquema de entrenamiento de datos supervisado, ya que en este caso la forma en cómo se modela los ground truths para los algoritmos de machine learning es en una categorización. Entonces, el ground truth ya contiene a qué clase pertenece el objeto y lo que vamos a comparar es si mi clasificador encontró esa clase o encontró una clase diferente. Entonces, con base en ello, cada resultado de cada comparación entre la clase que encuentra el clasificador y la clase que debe de tener se va a categorizar en true positive, true negative, false positive y false negative. ¿Verdadero positivo qué significa? Verdadero positivo significa que mi clasificador dio que ¿cómo se llama? Nos dijo que el objeto pertenece a una clase y esa clase coincide con la clase del ground truth, ¿ok? True negative es que mi clasificador dice que no pertenece a una clase determinada y efectivamente el ground truth dice que no pertenece a esa clase. False positive significa que el algoritmo dijo que pertenecía a una clase determinada, pero en realidad el clasificador dice que va a pertenecer a todos menos a esa clase. Y true y false negative es lo contrario. Veámoslo así, veámoslo como unos y ceros. Esto se puede aterrizar muy bien con clases binarias. Supongamos que tenemos un clasificador cuyas categorías es 0 y 1. ¿Es o no es? 0 y 1 puede ser que metas una imagen y te definas si es o no un rostro. O que metas una imagen y te diga si es o no carro. Entonces, true positive es que el clasificador te diga que es un 1 y el ground truth te dice que en realidad es un 1. False negative es cuando el clasificador dice que es negativo, que es 0, pero ¿cómo se llama? El ground truth te dice que es 1. False positive es lo contrario, cuando el clasificador te dice que es un 1, pero en realidad es un 0. El ground truth te dice que es un 0. Y true negative nos está diciendo que el clasificador dice que es 0 y el ground truth te dice que es 0. Entonces, esto me va a ayudar a poder evaluar si el algoritmo aprendió o no aprendió. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ok. Bien, un ejemplo. Por ejemplo, veamos estas dos imágenes. Estas dos imágenes pertenecen a videos donde yo estoy calculando si existe o no movimiento. Pero la idea es calcular el movimiento que a mí me interesa. Por ejemplo, en este escenario, el movimiento del árbol no lo debo de detectar, pero sí voy a detectar el movimiento de los carros. En este caso, debo detectar a esta persona moviéndose, pero no debo detectar el movimiento de este árbol. Entonces, este es el ground truth y este es el ground truth. ¿Se fijan? Este es mi resultado. Esto es lo que el clasificador me da. Este es mi resultado. Entonces podemos ver aquí que al comparar este resultado con este, voy a obtener falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos y verdaderos negativos. Por ejemplo, si nos vamos a un píxel de por aquí, que estaría aquí, aquí obtendríamos un verdadero negativo, ¿se fijan? Si nos vamos aquí a este píxel, que sería esto de aquí y esto de acá, aquí tendríamos un verdadero positivo. Si nos vamos en este píxel, que sería esto de aquí y esto de acá, aquí vamos a tener un falso positivo.
Si nos vamos a este píxel de aquí, que corresponde a esto de aquí, que aquí es un 1, vamos a tener un falso negativo. ¿Sí se fijan? Entonces, a partir de esto yo voy a poder evaluar que también aprendió. Ahora, para nosotros poder caracterizar mejor esto de los verdaderos positivos y verdaderos negativos, vamos a desarrollar métricas que nos permitan evaluar. El true positive, true negative, false positive, false negative son parámetros que nos dicen cómo estamos aprendiendo. Pero necesitamos aparte agarrar esos parámetros de cómo está aprendiendo mi clasificador y describir a partir de métricas que se obtienen de estos parámetros el funcionamiento del clasificador. Hay muchas métricas y las métricas dependen mucho de cómo las métricas dependen mucho de cómo es que estamos bueno, de cuál es la problemática que estamos analizando. O sea, cada problemática va a tener sus propias métricas. Pero las métricas que son muy comunes para casi todo tipo de problemáticas o para casi todo problema que se pueda resolver el conocimiento de patrones son Precision, Recall, F-Measure, Relación Señal-Ruido y Precisión. Estas son muy comunes en casi todas las problemáticas que se suelen analizar. Precision. Vamos a ver qué es Precision. Precision es el cociente de verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos positivos. El recall es verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos. A ver, revisen por unos segundos las métricas de Precision y Recall y díganme qué creen que están midiendo Precision y Recall. ¿Qué creen que miden? Precisión es como de todos los positivos que hay, ¿cuántos sí realmente fueron verdaderos? ¿Ok? ¿Y Recall qué se imaginan que es? Del total de positivos reales, ¿cuántos sí fueron clasificados como positivos? Ok, fíjense bien. Precisión nos dice el porcentaje de verdaderos positivos sobre la cantidad de positivos que sacó el algoritmo, ¿verdad? Entonces, es un índice de positividad del algoritmo. Nos compara los píxeles correctamente detectados positivos sobre la cantidad de positivos totales que detectó. El recall es la cantidad de verdaderos positivos sobre la cantidad de positivos reales. Esto vamos a verlo. Por ejemplo, el Precision y Recall me va a dar un cociente de cuyo resultado va a estar entre 0 y 1. ¿Qué pasa si mi precisión nos da un número cercano a 1? Eso querría decir que los falsos positivos son muy poquitos. Si Precision nos da casi 1 es porque tenemos muy poquitos falsos positivos, ¿ok? Eso se traduce en que tendríamos muy poquito ruido. Pero si Precision fuera
muy cercano a a 0 es porque tendríamos una cantidad exagerada de falsos positivos, lo que quiere decir que habría mucho ruido. ¿De acuerdo? Por otro lado, recall, fíjense bien, recall también nos va a dar entre 0 y 1. Si recall nos da muy cercano a 1, quiere decir que casi no tenemos falsos negativos, es decir, que vamos a tener muy poquitos elementos que el algoritmo nos dice que son 0, pero en realidad son 1. Y si el recall fuera muy cercano a 0, entonces quería decir que casi no estamos detectando nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tendríamos casi puros falsos negativos y casi no tendríamos true positives. Si se fijan. Entonces, si lo analizan, Precision nos dice qué tanto ruido tenemos y recall nos dice qué tan bien o qué tanto estamos detectando de lo que deberíamos de detectar. Si se fijan. Entonces, hay una forma que me dice o que puede resumir el precision y el recall, que es el F-measure o medición F. El F-measure es la media armónica ponderada entre el precision y el recall, que es este de aquí. ¿Ok? ¿Qué es la media armónica ponderada? Bien. Si quisiéramos resumir el precision y el recall en una sola métrica, pues lo primero que se nos vendría a la mente sería sacar un promedio de ambas. Es decir, sumar el precision más el recall y dividirlo entre 2. Pero eso conlleva un problema. Veámoslo así. Supongamos que de precision tengo 0.2 y de recall tengo 0.9. ¿Ok? Si lo sumamos nos da 1.1 y al dividirlo entre 2 nos daría 5.55, perdón. Ahí estaríamos diciendo que el algoritmo medio detecta bien, porque el precision es cercano a 1, es cercano a 0 y el recall es cercano a 1. Pero ¿eso es real? ¿Realmente está medio detectando bien? Pues no necesariamente, porque si el precision está muy cercano a 0, ¿ok? Y el recall está muy cercano al 1, ¿cómo pudiéramos traducir en estas imágenes eso? Estaríamos traduciéndolo en unas... ¿Cómo? ¿Hay mucho ruido? Estaríamos diciendo, por ejemplo, si tuviéramos un resultado donde el precision fuera cercano a 0 y el recall fuera muy cercano a 1, quiere decir que tenemos demasiados false positive y casi no tenemos false negatives. En otras palabras, es como si este cuadro resultante fuera casi todo blanco. Entonces, realmente ahí, en la situación donde el precision es cercano a 0 y el recall es cercano a 1, tenemos una pésima clasificación. Y también tendríamos lo contrario. Si tuviéramos cifras cercanas a 0 en el recall y cifras cercanas a 1 en el precision, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿ok? Eso querría decir que tendríamos demasiados false negative y casi no tendríamos false positive. Entonces tendríamos un cuadro casi totalmente negro. Entonces eso también es una pésima clasificación. Quiere decir que nuestro clasificador está sesgado o para un lado o para otro, pues no está clasificando. Entonces, si simplemente promediamos el precision y el recall, este promedio no es una métrica que nos diga más bien cómo es el desempeño de este clasificador. Entonces,
¿cómo pudiéramos encontrar una métrica que realmente nos pudiera dar una información más precisa y más correcta de las mediciones que estamos haciendo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Una buena forma es la media armónica ponderada. Sirve precisamente para generar promedios que eviten sesgos. ¿Ok? Ya en la situación donde, digamos, precision sea 0.3, perdón, precision sea 0.2 y recall fuera 1.1, 0.9, pues tendríamos un 0.55 de promedio. Pero en este caso, 0.9 por 0.2, ¿cuánto nos da? Nos da 0.18 por 2, 0.36. Entonces ahí nos quedaría 0.36 entre 1.1. Entonces ya nos daría ahí un F-measure de 0.32 más o menos. Entonces la media armónica ponderada se sesga hacia cero cuando cualquiera de estas dos métricas te salga cercano a cero, ¿se fijan? Entonces con esto sí podemos tener una buena, una información mucho mejor y más definida de cuándo precision o recall dan cercano a cero. Entonces esto es el F-measure, y entonces el F-measure es una muy buena calificación que nos indica cómo funciona nuestro clasificador. La siguiente es el accuracy. Viendo la fórmula, ¿a qué le suena ese accuracy? ¿A qué le suena el accuracy? Con esta formulita. Pues a la medida entre los datos correctos entre el total de datos o de clasificación. Así es simplemente un porcentaje de todos los elementos correctamente, ¿cómo se llama? Clasificados. Es la suma de de true positive más true negative, o sea, los que estuvieron correctamente detectados entre el total de muestras. Así es simple. Esa métrica muy seguramente la conocemos desde hace ya muchos años. Finalmente, la relación señal-ruido que hay en comunicaciones o en procesamiento digital de señales muy seguramente ya la vieron. Pero, ¿en qué consiste? Es el cociente, la división de la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. ¿Cómo pudiéramos sacar la relación señal-ruido en este contexto? ¿Cómo lo pudiéramos sacar en este contexto, chavos? Pues el ground truth podría ser la señal, ¿no? Porque es como lo correcto. Así es sacar la potencia del ground truth. ¿Entre quién? Entre la resta del ground truth menos el resultado. La potencia de esa diferencia. ¿Se fijan? Entonces, pues esto es básicamente las métricas. Son o se utilizan para poder conocer cómo funciona mi algoritmo. ¿Ok? Bien. Resulta, chavos, que estas métricas las vamos a las vamos a estar revisando y las vamos a estar analizando cada que desarrollemos un algoritmo de Machine Learning o de Deep Learning para reconocimiento de patrones. Pero aquí la cuestión es,
¿De dónde vamos a sacar toda esa información? ¿Cómo le vamos a hacer para poder encontrar la cantidad verdadera, para encontrar información o muestras que me ayuden a poder calcular todo esto? Pues bien, resulta que hoy en día hay todo un área que se le conoce como Data Science o ciencias de datos. Y gracias a estas áreas es que podemos encontrar una enorme cantidad de bases de datos que contienen ya información para poder entrenar, probar algoritmos de este tipo. Bien, por ejemplo, no sé. Esta es una base de datos muy común, chaindetection.net. Por ejemplo, para este problema de análisis de movimiento, ¿ok? Pues aquí existe una base de datos muy grande donde ya tiene muchos videos. Entonces, tiene el video y ya trae su ground truth, ¿se fija? Y pues diferentes categorías. Mal clima, cantidad de cuadros por segundos bajo, videos nocturnos donde debemos detectar objetos en movimiento, pero no la sombra generada por las luces. PTZ, donde debemos detectar objetos en movimiento, aun cuando la cámara esté en movimiento. Videos termales, donde hay un problema muy grande de camuflaje. Videos con sombras, donde las sombras y el movimiento de las nubes generan mucho ruido. Videos con múltiples objetos. Videos donde la cámara está vibrando y ya cada video, si se fijan, cuenta con su propio ground truth. ¿Ok? Otra base de datos, por ejemplo, la de Bash. Esta, pues, es un dataset que sirve para encontrar, categorizar diferentes tipos de tejidos en imágenes histológicas de tejido mamario. Entonces, por ejemplo, en esta se puede clasificar en tejido normal, tejido con células benignas, tejidos con carcinoma in situ o con carcinoma invasivo. ¿Ok? Entonces, pues ahí se puede clasificar en varios tipos. Algo que se me olvidaba, que precisamente se puede ver muy padre en Chain Detection. Es que lo importante también de estas bases de datos es que tengan su challenge, donde tu algoritmo lo pueda subir a la base de datos y ver el resultado de las métricas. Por ejemplo, aquí te dice, ese es el método y aquí tenemos las métricas de cómo se comportan. Estas son las métricas para esta base de datos. Tenemos el F-Measure, el Precision, y aquí tenemos varias otras métricas, ¿ok? Igual, esta dataset tiene su challenge en donde mediante las métricas podemos evaluar y categorizar y competir para ver cómo están nuestros algoritmos respecto a los que se proponen en otras universidades, en otros laboratorios en el mundo, ¿verdad? Ese es el punto más importante. Estos son dos ejemplos. Hay un repositorio muy grande que es Kaggle, donde hay datasets de diferentes disciplinas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver así un ejemplo de un problema, ¿no? Aquí hay un dataset de imágenes de rayos X que contiene imágenes para entrenamiento, prueba, validación. Bueno, luego veremos qué es validación. Y son imágenes, contiene aquí
miles de imágenes de rayos X para verificar pulmones en condiciones normales, pulmones por neumonía de neumonía bacteriana y imágenes de rayos X de pulmones con neumonía viral. Entonces aquí pues ya contiene un chorro de imágenes y tú puedes trabajar para desarrollar un algoritmo que detecte esto. Y también tiene su challenge. Otro problema, por ejemplo, a ver, su Galaxy. Es una base de datos que contiene como 100,000 imágenes de galaxias. Igual, está dividida en su, ¿cómo se llama? En su set de entrenamiento, su set de prueba que sirve para poder categorizar imágenes de galaxias y poder hacer una clasificación de las galaxias con base en su morfología. Pero, por ejemplo, esta trae hasta premio. Por ejemplo, EEG. Aquí hay un dataset de señales de electroencefalografía. Este dataset, fíjense bien, es para correlacionar mediante señales de electroencefalografía predisposición al alcoholismo. Contiene mediciones de 64 electrodos colocados en el cuero cabelludo de las personas y sirve para clasificar dos grupos de sujetos, ¿ok? Entonces, un grupo de sujetos son personas que son alcohólicas y otro grupo de sujetos son personas que no son alcohólicas. Entonces, la idea es comparar señales EEG de personas alcohólicas contra señales EEG de personas que no son alcohólicas para ver si encontramos algún tipo de patrón que nos pueda decir alguna predisposición al alcoholismo. Si dejamos esto de EEG, déjenme ver qué otros datasets encontramos. Vamos a encontrar este dataset en el cual vamos a ver las condiciones de qué tanta atención pone un conjunto de estudiantes viendo videos mock, que son videos para clases. Entonces, ahí es un experimento donde pusieron a muchos chavos a ponerle atención a una clase virtual, sacaron sus señales EEG y ya contestaban un cuestionario para ver qué tan concentrados estuvieron, qué tanto aprendieron, y hacen una correlación entre la señal EEG, lo que sucede en el EEG, contra lo que sucede en el estudiante, si realmente está poniendo atención, si realmente se confundió, y poder definir, ok, las señales EEG de una persona cuando está concentrada y está aprendiendo es así. Cuando no está aprendiendo, es así. Lo que está de moda, lamentablemente. Tenemos muchos datasets sobre COVID. Aquí tenemos un dataset para detectar diferentes patrones sobre lo que es el COVID. Aquí hay otros dataset. Ok. Aquí hay otro. ¿Qué otra cosa? Pues realmente hay información de lo que sea. Hay información de lo que sea realmente. Aquí hay un dataset sobre clima. Ya no sé realmente qué se trate. Ok. Datos sobre el clima en Delhi, que es una ciudad de la India. Y esto es nada más un repositorio, Kaggle. Déjenme busco. Hay otro repositorio de una universidad. Déjenme ver si lo encuentro. Y este es viejo. Es este. Lo UCI. Este es un repositorio de Machine Learning y contiene, todos estos son datasets precisamente para entrenar algoritmos de Machine Learning en diferentes tipos de problemáticas, no solamente de imágenes o de señales. Les recuerdo que esto es son temas que
que aplica no solo a señales e imágenes. Aquí nada más lo vamos a ver en ese contexto, pero podemos aplicar todo esto en diferentes contextos. Y aquí todos estos son datasets. Y bien, miren desde qué año empezó esto de los repositorios de Data Science. Desde el 2007, cuando yo terminé la maestría. Desde ahí ya estaban los datasets sobre enfermedad del corazón, sobre cáncer de seno, calidad del vino, sobre marketing, evaluación de vehículos, etcétera, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Se imaginaban este gigantesco mundo del data science? Yo tengo una pregunta ahí que me surgió. Por ejemplo, Dime. para entrenar algo así sencillo, que un algoritmo que reconozca perritos. El set de imágenes de entrenamiento, ¿cómo se selecciona? O sea, por ejemplo, no, porque supongo que no debe ser lo mismo que ponga una imagen de un perrito con el fondo blanco, a que ponga una imagen de un perrito corriendo así en un parque a lo No. lejos. Todos los datasets que existen tienen un background. Hacer un dataset de este tipo es muy caro, ¿sí? Entonces debe haber gente detrás de estos datasets que le invierta dinero. Entonces, estos datasets, ¿para qué creen que estén hechos? Están hechos para dar soluciones a problemas reales, no para satisfacer algún tipo de curiosidad académica ni curiosidad personal. ¿Ok? Entonces, estos datasets, no hay una predisposición de decir, voy a hacer este dataset para entrenar algoritmos. Más bien es al revés. Ahí está el dataset con una problemática real. ¿Cuál es esa problemática? Reconocer razas de perros, por ejemplo. Y va a haber imágenes de perros como en la realidad se adquieren. Esas imágenes pueden ser un perro y al fondo una casa, perro y al fondo un jardín, perro haciendo pipí y al fondo un camino, perro dormido y al fondo una casa. ¿Sí me explico? Van a ser escenas naturales, cotidianas. O si es una imagen sobre si tienes o no neumonía, pues van a ser escenas de imágenes de rayos X como se suelen sacar. Como si son imágenes de células normales, benignas y malignas, pues van a ser tal y como salen del microscopio. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la forma en cómo se presentan este tipo de datasets. ¿Cómo los seleccionas? Más bien es al revés. Lo que regularmente se hace es que yo voy a buscar una temática, ¿ok? Hago un análisis de literatura y en mi análisis de literatura ya ahí me dice qué bases de datos son las que se analizan para esta temática. ¿Sí me explico? Lo que sí es cierto es que si eliges una temática en la cual no existe una sola base de datos sobre esa temática, aguas. ¿Por qué creen que aguas? Porque esos modelos requieren de mucha información y si no hay información, pues ya valió. Pues más que eso, porque la información tú la puedes adquirir. Vamos a poner que tú quieres hacer un dataset sobre, vamos a poner que tú quieres hacer una tesis sobre señales EEG mediante el paradigma de audio imaginada. Y no encuentras un solo dataset de eso. ¿Qué creen que está diciendo eso? Porque lo de menos es hacerla, ¿verdad? Yo pongo a 10 personas a que escuchen, a que se imaginen el sonido de un tipo de señal senoidal, que se lo imaginen y luego saco información. Y sí, el dataset sí saca información de eso. Pero ¿qué me está diciendo? Que no existe un dataset sobre eso.
Que no es relevante técnicamente para... Exactamente, que no hay un grupo de personas que realmente les interese saber eso. ¿Sí? Hay veces que surgen necesidades muy específicas. Por ejemplo, en el proyecto este que tenemos con un profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, no hay datasets, pero eso es porque él tiene una problemática muy particular, muy específica. Pero es una problemática que él tiene, ¿sí me explico? Y hay que hacer el dataset, hay que hacer la base de datos para eso. Pero si no estás trabajando así ya directamente con una persona resolviendo una problemática de esa persona, sino que más bien estás trabajando para hacer una tesis y se te ocurre un tema, o ustedes ya están asesorando a algún alumno y se les ocurre un tema, aguas. Aprovechen este tema de Data Science y asegúrense que sí exista algún background o alguna base de datos sobre ese tema. Un ejemplo es algo que se le conoce como termografía mamaria. No sé si han escuchado de eso. La termografía mamaria consiste en sacar imágenes de los senos de una mujer mediante cámaras térmicas. Eso es porque porque resulta que no sé si lo sepan, los tumores regularmente tienen muchas arterias y muchas venas y tienen una absorción de nutrientes muy ineficiente. Entonces, al tener una absorción de nutrientes muy ineficiente, hace que se genere calor. No sé si se acuerdan de ahí los cursos de termodinámica, ¿verdad? Cuanto mayor ineficiente sea la absorción de energía, más calor se genera. Entonces, las imágenes de termografía mamaria sí te dan muy buena información de dónde puede localizarse un tumor. Bueno, en teoría. Entonces, por ahí de principios de los 2000 hasta el 2007-2008, llegaron a salir datasets de termografía mamaria. Pero luego dejaron de salir. Dejaron de salir. Y allá por los años de 2013-2014 tuvimos inclusive estudiantes que se aventaron tesis sobre termografía mamaria. Y un día fueron a exponer su trabajo a un congreso y téngale que les dijeron algo que era cierto, pero ellos no lo habían visto. La termografía mamaria con la tecnología actual no es muy precisa, de manera que con la tecnología de cámaras térmicas actuales no podemos tener realmente una información de temperatura, ya que lo que mide la termografía mamaria es la temperatura desde la temperatura de la piel hasta la temperatura de la zona del, ¿cómo se llama? Del tórax, el esqueleto del tórax, las costillas. Entonces mide temperaturas en muchas zonas y no mide exactamente la temperatura donde están los tumores. Entonces, realmente la termografía mamaria maneja muy malas precisiones y por esa razón es que ya muchos inversionistas han perdido el interés en desarrollar tecnología para termografía mamaria. Y esto lo pudimos haber sabido, bueno, lo pudieron haber sabido estos chavos con el simple hecho de decir, ah, caray, estamos en 2012, 2013 y ya no se han publicado imágenes de termografía mamaria desde 2007, ya no se han publicado bases de datos. Ni se han rankeado métodos nuevos ahí. ¿Sí me explico? Entonces es en lo que hay que tener cuidado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, comentarios, dudas. ¿No? No. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Tengo que conectarme para ver unos asuntos a las 11:30. Por lo pronto ahorita pues vayan platicando con sus asesores acerca de lo que pueden hacer de proyectos para la materia. El lunes les voy a explicar un pequeño ejemplo de reconocimiento de patrones. Creo que el lunes es asueto, pero no sé si quieran aventársela igual que el semestre pasado. O sea, al menos aventarnos una hora de clase. Ya sirve que terminamos la unidad 1 y ya terminamos esta introducción al reconocimiento de patrones. Sí, por mí no hay problema. Ok, entonces el lunes continuamos para ver un ejemplito ya de cómo vemos todo esto y encargarles un pequeño algoritmito que sería su evaluación de esta primera unidad, ¿sale? Sale, vale. Bien, ¿dudas, Claro. preguntas, comentarios? No. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a tener la grabación.